Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan. Vamos a leer algunos textos, algunos versículos. Hay momentos en la vida en la que nuestros resultados de nuestras decisiones no son los mejores. Y muchas veces, pasado el tiempo, nos preguntamos qué hubiese pasado si no hubiese caído en ese problema, en esa situación. ¿Qué hubiese sucedido si no hubiese comprado ese auto que me trajo tantos problemas? ¿O qué hubiese sucedido si no me hubiera ido de esa ciudad o algo? Nos preguntamos y una de las preguntas que muchas veces está en el ser humano es que ¿qué hubiera pasado si nosotros estuviéramos allá o estuviéramos acá? ¿O qué cambios hubiese en la vida? Ahora, tal vez alguno de nosotros pudiera decir, si yo hubiera hecho esos cambios, o si yo me hubiera puesto firme desde que llegué a Cristo, no hubiera pasado por aquel problema, por aquella situación. Tal vez no estuviera a donde ahora estoy, tal vez estuviera mejor. Hoy vamos a ver la historia de un hombre que tomó malas decisiones y abandonó la oportunidad que Dios le dio. Ese hombre es Judas, y vamos a leer en el libro de Juan capítulo 13 lo que dice la palabra de Dios. También vamos a leer parte de unos versículos del libro de Mateo capítulo 26 y Mateo capítulo 27. Vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 13, verso 21 al 27. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca de su pecho, le dijo a Jesús, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, en el versículo 14 y 16, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, en el versículo 14 al 16, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a ver el Mateo capítulo 27. Vamos a ver también el capítulo 47 y 50 del mismo Mateo 26. Dice la escritura: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron y le aprendieron. Mateo capítulo 27, del verso 3 al 5, dice la palabra de Dios: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra.
Yo te ruego bendigas, Señor, a cada persona que está escuchando esta predicación, Señor, que tu Santo Espíritu toque el corazón de la gente, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre Celestial, a tomar buenas decisiones, a seguir adelante en la vida, siempre dándote la gloria, la honra y la adoración. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Este mensaje se llama Lo que pudo ser y no fue. Quiero hablarle en primer lugar el propósito de Dios para su vida. Y es que muchas veces, hermanos, o alguna vez en la vida, tuvimos en nuestras manos oportunidades que pensamos que estaban seguras o simplemente nunca pensamos en esa oportunidad que se tenía. Y después piensas en lo que pudo haber sido y no fue. Hay muchas cosas que pasaron en nuestras manos, oportunidades. Tuvimos la oportunidad a lo mejor de un buen trabajo y por tomar una mala decisión, hermano, nos apartamos de todo eso. Muchas personas, yo he sabido de personas que tienen la oportunidad, tremenda oportunidad en algún trabajo, tremenda oportunidad para hacer su vida y muchas veces dejan ir esa oportunidad y muchas veces pasando el tiempo los encuentras o los ves preguntándose ¿qué hubiese pasado si yo no hubiera tomado esa mala decisión? Tal vez yo no estuviera donde estoy ahora, tal vez no estuviera llorando, tal vez yo no estuviera sufriendo. Y es que, hermanos, pasan situaciones en las que muchas veces nosotros despreciamos la oportunidad que la vida, que Dios nos da. Ahora esto lo digo porque hay que ser conscientes que Dios al crearnos nos creó con propósitos sublimes y grandes. Cada uno de nosotros, cada persona que llega a los pies de Cristo, déjeme decirle, una de las primeras cosas también que se dará cuenta es de las promesas, de los regalos que Dios tiene, del plan divino, el plan, propósito sublime y grande. Ahora no solamente los que llegan a Cristo, también lo tienen los que no están en Cristo, pero no pueden llevarlo a cabo sin Cristo. No estoy diciendo que solamente nosotros fuimos apremiados o fuimos bendecidos con una oportunidad. No, todos los de allá afuera tienen una oportunidad, pero todas esas oportunidades tienen que ver con una entrega total al Señor Jesucristo. Así es que nos creó el Señor con propósitos sublimes y grandes. Ahora, Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros haga historia, que cada uno de nosotros deje una huella, deje un legado, una marca en la sociedad. Y cuando digo que dejemos un legado, dejemos una huella, no estoy hablando de que usted tenga que ir a Hollywood a poner su mano ahí donde ponen la mano o la marca los artistas. No estoy diciendo que usted como cristiano, que usted como hijo de Dios deje un legado en la tierra. Haga algo por lo que el día que usted no esté sea recordado. Hablo de algo mucho más grande que una huella en lo material. Estoy hablando de una huella en el alma, una huella en el corazón, en la mente de la gente, en el centro de la familia. Ahora, esa oportunidad de hacer cosas grandes, de aprovechar las oportunidades que Dios nos da, hermanos, solamente se pueden obtener cuando tu mente está limpia. Una de las cosas que nos dicen muchas veces a los cristianos es que nos han lavado el coco, y es muy cierto. Es muy cierto, nos han lavado el coco porque anteriormente nuestra mente estaba tan llena de basura que no podíamos pensar claramente. Hoy en día, conociendo la palabra de Dios, hay paso firme, aunque seguimos aún expuestos a toda la maldad, pero día tras día, entre más conoces de Dios, puedes hacer algo diferente a lo que hiciste anteriormente. Entonces, el plan de Dios, hermanos, no es que nosotros naciéramos para sufrir. Hay quien cree que nació para sufrir. Claro que no, ese no es el plan de Dios. Dios nos ha llamado a algo poderoso. Dios nos ha llamado a hacer un impacto en nuestra calle, en nuestra ciudad, en nuestra nación, donde estemos viviendo, que haya un impacto a quienes estén a nuestro alrededor. Ese es el plan de Dios. Ahora, ¿de qué manera puedes causar un impacto? El único impacto que se puede causar por medio de los planes de Dios tiene que ver con su evangelio. Ninguna persona que no se involucre en el evangelio podrá impactar su nación o su ciudad o su calle.
Ahora, en el transcurso de la historia, hermanos, desde los tiempos bíblicos hasta ahora, se oyen testimonios de hombres que han impactado su calle, su colonia, su ciudad, su nación. Testimonios de hombres, hermanos, que han entregado su vida misma por el reino de los cielos, que muchos de nosotros seguimos predicando de ellos, seguimos usando lo que ellos hicieron, seguimos hablando de lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque dejaron un legado. Pero qué triste, hermanos, que hay personas que creen que solo han nacido para los propósitos suyos. Y normalmente este tipo de personas termina desechando los planes de Dios. Triste que cuando mueren, en vez de que alguien diga cuánta falta nos hace, se alegren, qué bueno que se fue. Yo tenía un tío, una tía, el tío muy mujeriego, menospreciaba mucho a la tía, la trataba mal, toda la vida engañándole, y el tío partió en un accidente, se fue. Y cuando vuelves a ver a la tía, la ves con un resplandor, pareciera que si le cayó de bendición en la partida de su esposo. Ahora eso es triste. Es triste, hermanos, que haya cristianos que en vez de llorarles cuando se mueran, muchas veces pudiera haber personas que se alegran porque dicen es que no lo conoce como era. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a hacer un cambio, a hacer una diferencia. Porque somos diferentes. Ahora, ¿por qué somos diferentes? Porque somos hijos de Dios. En la Escritura dice que cuando un rey malo moría, dice la Escritura, el rey murió y la tierra descansó. Y cuando moría alguien que impactaba, la Escritura dice, y el pueblo le lloraba. Si es que podemos ver los dos ejemplos. Cómo la gente, hermanos, reconoce lo que personas se entregaron por el propósito de Dios. La gente puede reconocer el impacto que han hecho a nuestra sociedad. Qué triste, hermanos, que a veces ni nuestra familia nos crea por un mal testimonio, que ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, mucho menos el vecino, pueda creer lo que una persona está hablando, lo que un cristiano está hablando. En este momento, pregúntate si lo que estás haciendo coincide con el llamado y el propósito de Dios. Y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si lo que tú y yo estamos viviendo coincide con el llamado y el propósito de Dios. Si no coincide, tal vez es porque estamos muy enfocados en los propósitos de cada uno, en los propósitos personales o en los propósitos de alguien más, y hemos dejado de tener el propósito de atender el propósito de Dios. Cuando tú te enfocas en los propósitos de Dios, es cuando en realidad comienzas a ver los propósitos de Dios en tu vida. Cuando tú comienzas a atender esos propósitos de Dios, esos planes del Señor, sus mismos propósitos, sus mismos planes del Todopoderoso se van a ir ejecutando en tu vida. Tú vas viendo esas bendiciones, tú vas viendo lo que Dios puede hacer. Pero cuando una persona se enfoca en sí misma, llena de egoísmo, llena de ego, comienza a rechazar el plan, el propósito que Dios tiene para su vida. Sus propósitos, hermanos, no son carro, casa, beca. No, esos no son los propósitos del Señor. Ahora, el carro, la casa y beca solamente pueden ser el resultado de obediencia a Dios, pero ese no es el propósito de Dios. La mayoría de los fracasos del ser humano tienen que ver cuando los planes de Dios quedan afuera. Eso es lo que le pasó a Judas. Judas, hermano, tiene un llamado de parte de Dios, pero él comenzó a ignorar todo eso. Él comenzó a centrarse en sus propios planes, en lo que él estaba planeando, en lo que él quería en la vida. Y quiero hablarle, en segundo lugar, Dios no llamó a Judas para hacerlo fracasar. El llamado de Dios que le da a Judas es el mismo del resto de los apóstoles. Judas escuchó las mismas predicaciones.
Judas escuchó todos los mensajes que el Señor Jesucristo dio. Tuvo el mismo pastor, se le confió. Incluso si usted estudia la Biblia, Judas era el encargado de las finanzas. Ahora, tú no puedes confiarle las finanzas a cualquier persona. Tiene que ser alguien que sepa manejar las finanzas. Nuestro Señor es sabio. Él sabía a quién dárselas. Pudiera ser una prueba o pudiera ser el mejor en las finanzas. Hay quien piensa, hermanos, que Dios permitió que Judas naciera para esto. Hay quien hace el mal y cree que Dios lo creó así para que siga haciendo ese mal, porque a lo mejor Dios necesitaba ese equilibrio. En verdad hay personas que muchas veces dicen es que Dios me creó así. ¿Y qué puedo hacer? Dios me creó drogadicto, Él puso esto en mi vida. Incluso en el mundo escuchaba alguna vez una canción que hablaba ese artista y decía que Dios tenía la culpa de que él tuviera un amante. Y eso es algo absurdo. Dios no creó al diablo. Hay gente que cree que Dios creó al diablo. Dice la Escritura que Dios creó a ese ser perfecto. Pero él fue el que se corrompió, fue él el que se rebeló. Entonces, no ninguno de nosotros, ningún ser humano se justifique en que así lo quiso Dios. Es que Dios quiso que yo fuera una persona asesina, es que Dios quiere que yo sea una persona inmoral, es que Dios quiere que yo sea una persona ladrona, una persona que lastime a los demás. Nada de eso. Ese no es el plan de Dios. Ahora, no solo Dios llamó a Judas, sino que también lo incluyó entre los 12. Lo puso, hermanos, en el cimiento del reino de los cielos. Acuérdese, dice la Escritura, primero está la piedra angular y los apóstoles forman los cimientos. Judas era uno de los cimientos, así es que Dios le está dando un tremendo privilegio. Lo acomodó entre los 12, lo puso en el cimiento del reino, un lugar honorable. El propósito de Dios para Judas, hermanos, era que impactara el mundo, así como los demás lo hicieron. Él no tenía un plan así de que, Judas es el colado, llámense a Judas para acá porque ese la va a hacer de malo, ese la va a hacer de villano. Ese es el que va a tener que entregar a mi hijo y ese es el que lo vamos a tener que mandar al infierno por eso que hizo. Ese no era el plan de Dios. Incluso hoy en día mucha gente no le gustaría estar en ese puesto, ¿no? Estaba una hermana en la escuelita enseñándole a los niños. Y está haciendo una obra de teatro ahí en la clase y dice vamos a hacer aquí una obra de teatro. Uno va a ser Eliseo, el otro va a ser Naamán, otro va a ser la sirvienta y ahí le dio papel a todos, pero a una de las niñas le dijo, tú vas a ser la sirvienta. No, yo ¿por qué tengo que ser la sirvienta? Dice la niña. Entonces, hay gente que cree que así lo hizo Dios. Hay gente que cree que dijo, mira, tú Pedro vas a hacer esto, y tú Judas vas a ser el malo, a ti te va a caer todo el juicio, a ti te va a caer toda la ley. Déjeme decirle, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios que tenía con Judas era el mismo que tenía con los otros 11. En el libro de Mateo capítulo 10, verso 1 al 4 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí este texto dice entonces llamando a sus 12 discípulos. Lo que estamos viendo en la palabra de Dios es que el mismo Señor fue y dijo, Judas, ven. No fue un colado. Judas no fue una persona y se atravesó, pues ya y lo que caiga. No, Dios tiene un plan para Judas. Fíjense lo que dice el resto. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo,
por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces vemos, hermanos, que ahí está entre los llamados. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, dice la Escritura, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si en este momento solamente ponemos a Judas en lo que está hablando aquí la Escritura, podemos decir de esta manera: y le habló a Judas y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso era para Judas. Ahora Dios mismo, hermanos, lo llamó, y no para hacer lo que hizo. Judas no fue ninguna persona, hermanos, que solamente se atravesó y lo jalaron. Déjeme decirle, toda la gente que está en el reino no está por error, está ahí con un propósito. Usted ha sido llamado con un propósito. Usted ha sido llamado por el Dios Todopoderoso, porque Él quiere impactar la nación, Él quiere impactar su colonia, Él quiere impactar este mundo por medio de usted. Él quiere usarlo a usted. Dios quería usar a Judas. El problema es que muchas veces no nos dejamos. Ahora, Judas, hermanos, caminó con Jesús todo el tiempo de su ministerio. Miró milagros. ¿Se imagina aquel milagro cuando el Señor Jesucristo está diciendo a Lázaro: Lázaro, sal de ese lugar? Y ahí salió como conejito Lázaro porque venía todo amarrado. Eso lo vio Judas. ¿Se acuerda también cuando el flujo de sangre? También lo vio Judas. Él estaba viendo todo ese tipo de milagros. Cuando dice la palabra de Dios que van en la barca, una tremenda tormenta, y el mismo Señor Jesucristo, por medio de sus labios, o con sus labios, mejor dicho, controló todo. Le dijo al mar: tranquilo, tranquilo. Y lo controló todo. Entonces Judas está viendo todo eso. A Judas no le faltan testimonios, a Judas no le falta evidencia para creer en quién es Jesucristo. Él tiene, hermanos, la evidencia. Él está viendo lo que está sucediendo. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 5 al 8, dice la palabra de Dios: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Eso es lo que Dios también le está diciendo a Judas. Mira, Judas, ve a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ve a sanar enfermos, a limpiar leprosos, resucita a los muertos, echa fuera demonios. Judas, da de gracia lo que has recibido de gracia. Eso es, hermanos, lo que está recibiendo Judas. Él no está recibiendo una parte menor. Ahora, Judas pudo ser un gran apóstol, pero no fue así. Él pudo lograr terminar bien, pero le ganaron sus intereses. No le pareció la agenda de Jesucristo, se inclinó a su propia agenda, y en tu propia agenda no se ven realizados los planes de Dios. Los planes de Dios en tu vida se van a ser realizados cuando tú caminas en la agenda de Dios, cuando tú caminas en la voluntad de Dios. Quiero hablar finalmente lo que pudo ser y no fue. Cuando tú piensas en la historia de Judas, al menos en lo personal, me da tristeza o coraje, no sé qué pudiera ser, el saber que él ya la tenía hecha. La mayoría de nosotros podemos decir: qué tonto fue Judas, cómo se le ocurrió abandonar al Señor Jesucristo, cómo se le ocurrió
traicionarlo, entregarlo. ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Pero la tenía que regar porque tuvo que haber hecho eso. Pero déjeme decirle que esa historia de Judas se sigue repitiendo en la iglesia, día tras día, año tras año, vez tras vez. Se sigue repitiendo hoy en día. Ahora pensamos que solamente Judas falló, que solo él fue traicionero, que él fue el causante de la muerte de Cristo, y se nos olvida que toda la humanidad fue culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Alguien de acá, alguien de los que me está escuchando, ¿alguna vez ha conocido a alguna persona, a lo mejor en la iglesia, que ya estaba a punto de ir a predicar, o a lo mejor iba muy bien y de repente lo ves flaquear y ves que nunca se levanta? Y a veces decimos, si tan solo hubiese seguido, si tan solo hubiese continuado, lo que pudo ser, pero no fue. He contado algunas veces la historia de Germán, un hombre que Dios le llamó, que Dios le habló para predicar, pero él tenía su propia agenda. Yo me pregunto ¿qué hubiese pasado si él no se hubiera resbalado, si él no se hubiera ido? Lo más seguro es que ahora fuera un gran pastor. Lo más seguro es que hoy fuera un gran hombre de Dios. Él estaba enfermo. Lo más seguro es que Dios ya hubiese hecho algo con lo que estaba viviendo Germán. Pero no lo fue así. No fue así. Se tuvo que ir, y de una manera triste. Ahora, hay gente, hermanos, que tú ves que tienen madera y que pintan para algo grande, que tenían madera para servirle a Dios, pero se quemaron en el camino. Vemos a gente con llamado que lo hacen a un lado para seguir con sus propios intereses. Y cuando fracasan, muchas veces dicen, Señor, ¿por qué? Gente que debería de estar predicando, gente que debería de estar en los planes de Dios, pudieron ser, pero no fueron. Pueden ser, pero no lo son. Hay cristianos, hermanos, que están viviendo un infierno porque lo que debían de hacer no lo hicieron. Lo peor, que siguen ignorando a Dios. Eso es lo peor. Lo peor es que siguen ignorando a Dios. Siguen en sus propios planes, aunque Dios muchas veces, hermanos, está llamando, está hablando, y la gente, es que tengo que orar para dirección, y Dios trae dirección y vuelves a preguntar qué pasó con esa situación. Es que tengo que orar. Y le siguen dando vueltas a lo que Dios ya les dejó bien en claro. Y siguen buscando en la Biblia a ver si encuentran un versículo para que se lo acomoden y hagan alguna otra cosa. Y comienzan a alejarse de los planes de Dios. Lo triste, hermanos, es que en unos años más adelante dirán, si hubiese tomado las decisiones que me aconsejaba mi padre o que me aconsejaba mi pastor, o que en la Biblia yo encontré, yo no estuviera en este lugar. ¿Cuántas personas, hermanos, están dando de topes con su frente en la pared porque tomaron malas decisiones, como si Dios, hermanos, no les hubiese hablado? Y le vuelvo a repetir, lo más triste es que muchos de ellos lo siguen haciendo. No cambian. Lo triste, hermanos, es que están aferrados a desobedecer a Dios, obstinados, hermanos, a ir en contra del reino de los cielos. Alguien dijo que el que no le pone atención a su historia está condenado a repetirla. Si te has equivocado, hermano, hermana, por las malas decisiones que has tomado, te animo a que empieces de nuevo. Escuché a alguien decir estas palabras: ¿te equivocaste? Cava otro pozo, siembra otra semilla y empieza de nuevo. Y lo mismo te digo en esta hora. ¿Te has equivocado? Cava otro pozo, siembra otra semilla y comienza de nuevo. Comienza a hacer las cosas correctas. Déjame decirte, todo lo que nos pasa en la vida sirve de experiencia.
El problema, hermanos, con Judas, es que él no tuvo arrepentimiento. Él no quiso ir delante de Dios, delante de Jesús y decirles que yo pequé contra ti, perdóname. Él simplemente dice la escritura arrepentido, pero en realidad, hermanos, no está arrepentido. Lo que él tiene es temor, lo que él tiene hermanos, ha entrado en un juicio a sí mismo. Ni siquiera le preguntó a Dios si lo perdonaba o no lo perdonaba. Él se juzgó a sí mismo. Y mucha gente se está juzgando a sí misma. Es que Dios ya no me va a recibir. Es que Dios ya no va a hacer esto. Es que Dios ya no me quiere. Es que Dios ya no me va a dar la oportunidad. Y muchas veces tú estás juzgando de esa manera y no te das la oportunidad de comenzar en Dios. Muchas veces el enemigo le ha dicho a la gente o les ha hecho ver a un Cristo que no es misericordioso, y nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios, hermanos, es grande en amor y en misericordia. Entonces, Judas, hermanos, se movió en medio de la condenación. Él estaba condenado. Él no sentía arrepentimiento. Déjeme decirle, una cosa es estar arrepentido, cambiar de dirección, y otra cosa es sentir culpa. Hay mucha gente que llora por culpa. Cuando tú le dices una verdad a alguna persona, puede llorar, y muchos de ellos lloran por culpa. Sí, yo sé, me equivoqué, pero no los ves cambiar de dirección. Siguen en la misma, siguen aferrados en el mal. Pero es que esto no es tan malo, y tienen como su diccionario de lo que es malo y de lo que es bueno, y no la escritura. Si tú no estás impactando a nadie y ni estás convencido de lo que Dios desea para ti, vas en el camino de Judas. Ahora, Dios desea ver sus planes en tu vida y necesitamos concentrarnos en el llamado que Dios nos ha dado. Ahora, ¿creen que Judas, después de equivocarse y traicionar al Señor, podía ser perdonado? ¿Usted cree que Judas, después de todo lo que hizo, Dios lo podía perdonar? Sí, Dios lo quería perdonar, Dios lo podía perdonar. Pero Judas no quiso pedir perdón. Judas no quiso comenzar. Judas se equivocó. Judas no quiso ir delante del Señor a pedir perdón. Una diferencia con Pedro. Pedro lo negó, incluso blasfemó. Ahora, es diferente negar a Jesús y traicionar a Jesús, ¿o es lo mismo? Yo diría que es lo mismo. Mas sin en cambio Pedro se arrepintió. El Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Hasta las lágrimas. Judas, dice la palabra de Dios, fue y se mató, porque no hubo arrepentimiento, hermanos, solamente había culpa. Judas renunció a hacer lo que Dios había prometido. Tú no renuncies a los planes de Dios. Tú no renuncies a ese llamado que Dios tiene para tu vida. Sigue adelante. Cava otro pozo, siembra otra semilla y empieza de nuevo. Mira, nos hemos equivocado todos en la vida. Todos hemos hecho cosas que han estado en contra del reino de los cielos. Pero el Señor nunca nos ha dicho que somos perfectos. Lo que va a causar la diferencia es que sigas adelante como Pedro, que te levantes inmediatamente y digas: Señor, aquí estoy, perdón. Y hoy es el día en el que tú puedes tener un nuevo comienzo, para que el día de mañana no digas: pudo ser y no lo es, o lo que pudo ser y no fue. Para que el día de mañana no digas: si no hubiese dejado ir aquella oportunidad, si tan solo me hubiese aferrado a las cosas del Señor, yo no tuviera este problema o aquel problema, o mis hijos, o esto o aquello. Yo te animo, aférrate, porque los planes, los proyectos de Dios son cosa grande. Son para llevarte de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Vas a padecer? Sí, vas a padecer. Pero lo que Dios tiene preparado para ti es más grande que cualquier padecimiento. Sigue adelante. Cristo te ama. Dios te bendiga. Gracias.